Hoy te voy a enseñar a cómo instalar, descargar y todos los pasos correspondientes al sistema de Zero Linux. Lo primero que vamos a hacer es a descargar el ISO o el sistema. Lo que vamos a hacer es a googlear lo que es el sistema Zero Linux en tu buscador o navegador de preferencia. Le damos al primer link. Algo que voy a sacar es que yo no voy a dejar links porque todo lo vas a hacer aquí porque es muy fácil. Vamos a la página principal y bajamos hasta más o menos casi la mitad. Y donde dice Zero Linux Main, le vamos a dar a Download o descarga en español. Y ese nos va a redireccionar o mandar hacia aquí. Y le damos a descargar o guardar aquí. Se va a guardar. Tenemos que esperar 5 segundos. En mi caso yo lo pausé porque ya lo tengo descargado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a descargar Rufus. Rufus es el programa que nos va a permitir, le damos al primer link, que nos va a permitir instalar el sistema en una USB. La USB debe ser de 8 GB. Le damos a Rufus 3.14. Luego le damos a Rufus 3.14 o 3.17, la versión que esté en su momento. Lo abrimos, le damos un clic derecho en ejecutar como administrador. Se va a abrir ese programa. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos conectar la USB. Vemos que está vacío. Después que conectamos eso, se abre. Le damos a seleccionar para seleccionar el disco. En su caso, le va a aparecer en descargas o dependiendo el sitio que ustedes pongan. En mi caso, aparece en escritorio. Le damos un clic sobre el disco, sobre la imagen del disco. Le damos a empezar. Luego empezar OK. Luego de esto nos va a decir que la USB se va a formatear. Y va a comenzar el proceso. El proceso dura de 10 a 15 minutos. Minimizamos esto y termina así. ¿Qué le vamos a hacer a eso? Le vamos a cerrar y vamos a apagar la computadora. Luego de apagar la computadora, se apaga el 100%. Dejamos la USB conectada, le damos a encender y pulsamos F2. Para entrar a la BIOS, esto dependerá de la BIOS de la computadora que ustedes tengan. Nos vamos a mover por las flechas. ¿Qué debemos hacer? Debemos ir por las flechas hacia un lado, hacia donde dice Security, y ir donde se dice Security Boot o Security Bot. Eso va a estar Enable, o sea que va a estar activado, y le damos un clic o un Enter para seleccionar la parte que dice Disable. Luego de esto nos vamos hacia Boot con las flechas hacia un lado. Y en boot, al final o en medio más o menos, va a aparecer el nombre de nuestra USB. Luego que tenemos el USB conectado, le damos a F6 para que F6 ponga la posición, la USB en el primer lugar. Luego de que está en el primer lugar, le damos a F10 para guardar los cambios y que la computadora arranque desde la USB. La computadora se va a reiniciar. ¿Para qué? Para arrancar desde la USB. Por eso es que estamos haciendo esto. Si vamos a este paso y en ese paso nos da esto, quiere decir que vamos bien. Aquí le vamos a dar a Enter, que es la primera opción. Luego de darle la primera opción, el sistema va a crear un gestor, algo así más o menos como ese script. Y ese script va a durar como unos 5 minutos. Es bueno que algo que voy a sacar es que esta instalación o los procesos dependerán del tipo de almacenamiento. Aquí nos va a surgir el sistema como tal. Aquí está arrancando la preinstalación. Por eso es que podemos ver el menú. Algo que cabe destacar es que en ese proceso podemos, por así decirlo, no darle a instalar y probar el sistema sin instalarlo. Simplemente darle un vistazo. Le damos a la primera opción. Simplemente darle un vistazo para ver cómo anda el sistema sin instalarlo, sin hacer nada. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a seleccionar el idioma para poder entender lo que es como que la preinstalación, por así decirlo. Bueno, yo puse español, luego lo de a siguiente, luego de darle a siguiente, dice esto, pero le damos a siguiente varias veces, es porque yo no tengo el sistema conectado, por si queremos descargar un paquete o algo, pero eso no es necesario para el proceso de instalación. Luego de esto, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar al país en el que estamos para que se ponga la ubicación y correspondiente la hora. Luego de eso ponemos la proporción del teclado, el idioma. Y esa es la parte más importante. La primera parte, la opción 1, nos va a decir, por ejemplo, si queremos instalar el sistema junto a Windows o el sistema que tengamos dispuesto como que predeterminado en nuestro sistema. O sea, como que un dual boot. Cuando entremos a la computadora, vamos a poder seleccionar el sistema que queramos. La segunda también es algo parecido. La segunda es más automática. La tercera es para que el sistema
formatee el disco y haga todo por sí solo. Por ejemplo, si topamos la primera seleccionamos una de las barras de la primera. Entonces la segunda simplemente seleccionamos una y hace todo en forma automática. ¿Qué pasa con la primera? La primera seleccionamos uno y esa barra que está ahí la podemos mover o disminuir, por ejemplo, aumentar o disminuirla para el tamaño que le vamos a dar. En mi caso, yo voy a seleccionar la segunda. ¿Por qué? Porque yo tengo una partición hecha. Y al seleccionar la partición, por ejemplo, la partición que está morada o un tono grisáceo, es la partición que yo he hecho para instalar el sistema. Esta partición es de 30 GB. La tercera es la que yo les recomiendo. Esta va a formatear el disco y va a hacer todo en forma automática. Luego de esto le damos a siguiente. Recalcando, la opción que a ustedes les corresponde es hacer la segunda o la tercera. Aquí ponemos el usuario que queremos y la contraseña. Luego de poner esto, le damos a siguiente. Pues sí, volviendo a lo otro, le damos a la primera para instalar el sistema junto, por ejemplo, a Windows, y también en la segunda. Pero la primera y la segunda va a depender si tenemos una partición. Luego de la siguiente nos va a decir, por ejemplo, del idioma, la ubicación, el teclado y las particiones. Luego de eso le damos a siguiente. Luego de darle a siguiente nos va a decir que eso es como que va a durar un tiempo, y eso más o menos dura, ese proceso dura unos 15 minutos. Luego de esto, que el proceso, la barra esa se completa, que es la instalación en nuestro almacenamiento, en nuestra computadora como tal, va a aparecer esto. Eso nos va a decir que el sistema se ha instalado y que se ha completado correctamente. Yo les voy a acomodar la pantalla, o sea, la cámara, para que vean ustedes eso muy bien. Luego de esto le damos a reiniciar. Pero ¿qué debemos hacer? Eso, aparecer eso, y debemos sacar la USB. Ese es el menú que les estaba hablando. Por eso porque yo seleccioné la segunda opción de instalación. ¿Qué nos va a permitir esto? Por ejemplo, si yo lo doy, ese que dice Windows Boot. Si yo lo doy a Windows Boot, va a arrancar en Windows. Pero si yo lo doy a 0 Linux, va a arrancar en 0 Linux. Es como que un dual boot, por eso es que llama eso boot system. Le podemos dar a flecha hacia abajo o hacia arriba para movernos, y por ejemplo a enter o a la flecha hacia un lado para seleccionar la cosa. Que debemos saber también que la USB debe estar desconectado, luego que le damos a reiniciar. Aquí aparece el sistema. El sistema a mí me gustó bastante. Si quieren saber más sobre el sistema, sobre la fluidez, las características, un poquito como que de cómo va el sistema, también les voy a dejar un video en la i o en la caja de descripción o alguna otra forma. Y también hay una distribución, una lista de reproducción, que hay varias distribuciones de GNU Linux, más o menos 11 o 12, probando su interfaz y todo esto. Gracias por ver el video.